Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez vamos a la bolsa de Nueva York con el toque de campana del comité anfitrión de la Copa Mundial 2026, en este caso de la sede de Atlanta. El comité anfitrión de la Copa Mundial de Atlanta es el conjunto organizador local para la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA y actúa como enlace entre la FIFA, la ciudad de Atlanta y el estado de Georgia, así como la comunidad local. El comité anfitrión bajo la división de hospedaje de campamentos del Consejo Deportivo de Atlanta y cuenta con miembros de Atlanta Convention and Visitors Bureau, AMB Sports and Entertainment, City of Atlanta y la Georgia World Congress Center Authority. El comité anfitrión es responsable de ayudar a planificar y organizar, así como apoyar actividades y eventos que mejorarán la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para la ciudad, el estado y la región. Con esta información, ahora revisaremos cómo se cotan los principales índices de Wall Street en la apertura de esta semana, jornada del lunes, marzo 2, es decir, la primera jornada hábil del tercer mes del año y que pues tiene un tono negativo con relación a todo lo que pasó el fin de semana con los ataques de Estados Unidos Israel contra Irán y las posteriores respuestas también de la República Islámica que han desatado básicamente una guerra a nivel regional. En este caso tenemos un Dow Jones promedio industriales, el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense, que retrocede levemente en comparación a lo que aparecían con sus futuros, con caídas por encima del 1%. Acá ya una vez acá en 48.557 puntos este promedio de industriales. También revisamos entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia de este mercado estadounidense, que también tiene un tono negativo, 0,62% en este caso, y se ubica parcialmente en 6.836 puntos. El arranque también entonces con tono a la baja del Standard & Poor's. Y revisaremos también entonces el Nasdaq Composite, que recordemos es importante por su concentración de empresas del sector tecnológico, principalmente al interior del indicador, y que también se comporta de manera muy similar, una caída del 0,59% hasta los 22.533 puntos. Los tres principales índices en terreno negativo, respondiendo en especial, si se quiere, al ambiente geopolítico que se reactivó durante el fin de semana de manera, digamos, bastante importante. Y en relación a esto, les cuento que las acciones de Wall Street se desplomaron el lunes después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán durante el fin de semana, disparando los precios del crudo y elevando la aversión al riesgo. Los futuros del Dow Jones de Industriales bajaban en su momento 511 puntos, lo que era, como les contábamos, casi un 1%. Los del Standard & Poor's cayeron también alrededor del 1% y los del Nasdaq 100 retrocedieron 1,3%, esto en el premercado. El oro actuó como activo de refugio seguro. Los futuros del metal subieron 3%, mientras el cebo de volatilidad alcanzó su nivel más alto de 2026. Estamos hablando del índice del miedo. El petróleo estadounidense, por su parte, avanzó un 7% ante el riesgo de interrupciones en el estrecho de Hormuz, punto clave para el suministro global. Irán es el cuarto mayor productor de la OPEP, lo que aumenta el temor a presiones inflacionarias si el conflicto se prolonga. Las acciones de defensa subieron con fuerza. Northrop Grumman y Lockheed Martin ganaron 5%, mientras RTX Corporation avanzó más de un 6%. Energéticas como ExxonMobil y Chevron también subieron. Sin embargo, la mayoría del mercado operó en rojo, con caídas en tecnológicas y bancos como Broadcom, Amazon, Alphabet, Morgan Stanley y Goldman Sachs. La escalada geopolítica se suma a un entorno ya frágil para las acciones, marcado por temores a la disrupción de la inteligencia artificial y la volatilidad en el sector tecnológico. Analistas advierten que aunque el impacto podría ser de corto plazo, el riesgo de una fricción prolongada en los mercados sigue latente en medio de crecientes incertidumbres globales.
En ese contexto, pues revisaremos entonces qué ocurre de aquí al cierre de los mercados y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Y pues acá en Colombia, en este inicio de semana, inicio también de marzo, pues tenemos noticias, ya un dólar que se consolida aún más en niveles de 3.700 pesos, pero hagamos esa pequeña cronología. Sobre las 8 de la mañana, bastante puntual abrió este mercado cambiario colombiano, teníamos un valor inicial de 3.790 pesos con 95 centavos. Con respecto al cierre en el spot de la jornada del viernes, en este caso, que fue la última también abril de febrero, teníamos un cierre en el spot de 3.752 pesos con 30 centavos, es decir, inicialmente tuvo una subida de más de 38 pesos el dólar en territorio colombiano, pero como bien lo observan en la gráfica, pues ha tenido momentos incluso de altibajos. A esta altura, pues ya se cotiza en 3.776 pesos, sigue operando al alza, pero ya recortó muchas de esas ganancias que le mostró inicialmente el dólar en territorio nacional. En promedio, la divisa se negocia en 3.782 pesos con 61 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este lunes 2 de marzo es de 3.766 pesos con 30 centavos. De igual manera, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.775 pesos, es decir, estamos muy cercanos a los mínimos de la sesión, y un máximo de 3.790 pesos con 95 centavos, es decir, su valor de apertura es de momento también el máximo de la sesión. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 247 millones de dólares en un total de 454 operaciones, un volumen bastante promedio y un dólar también respondiendo a nivel local con lo que pasa en el plano internacional. En relación precisamente a esto, revisaremos el DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares y que básicamente viene a ser bastante centrado en lo que ocurre principalmente con este dólar a nivel internacional. Vemos fortaleza en territorio colombiano y también pues obviamente porque se traduce en el plano internacional. De momento el DXY, indicador que mide la fortaleza del dólar, por ejemplo, frente al euro, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano y otras monedas importantes también dentro del índice, de momento tiene una variación al alza del 0,82% y ya se ubica en niveles de 98, específicamente 98,41 a esta altura de la jornada, un nivel que como recordamos la semana pasada no había logrado, principalmente estaba cerca de romper nuevamente en lo que en su momento era la resistencia de 98 puntos, pero ya con las tensiones geopolíticas, pues el movimiento al alza es bastante eficiente para el dólar en el plano internacional y marcamos rápidamente, estamos registrando en este momento niveles no vistos desde el 22 de enero del presente año, estamos hablando entonces aproximadamente de un mes y 10 días de fortaleza del dólar con el nivel actual que tenemos con estos 98,43. Entonces es importante ese movimiento al alza, fortaleza frente a los principales pares y pues intentando buscar también máximos del año. Ya por lo menos entonces tenemos máximos del último mes y una semana, que es lo que nos arroja precisamente la gráfica a esta altura. Les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que prevé operaciones por 4 semanas contra Irán después de ataques llevados a cabo junto con el ejército israelí que diezmaron la capacidad de defensa de la República Islámica al destruir el cuartel general de los guardianes de la revolución en ese país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que prevé operaciones militares durante las próximas 4 semanas contra Irán, después de ataques llevados a cabo junto al ejército israelí, que diezmaron la capacidad de defensa de la República Islámica, al destruir el cuartel general de los guardianes de la revolución en Irán. Trump afirmó que hablará con los líderes iraníes, pero no precisó cuándo ni con quiénes, y afirmó que 48 altos mandos de la República Islámica han sido abatidos. Además del líder supremo, Ali Khamenei, murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Hemos alcanzado cientos de objetivos en Irán, incluyendo instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea iraníes. Justo ahora se anunció que hundimos 9 buques, además de sus instalaciones navales, en cuestión de minutos. El ex líder supremo de Irán, el ayatolá Khamenei, ha muerto. Ese hombre mirable y vil tenía las manos manchadas con sangre de cientos e incluso miles. Y el mando militar norteamericano para Oriente Medio negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado con misiles como reivindicó Teherán. Estados Unidos lamentó la muerte de 3 de sus militares.
Oramos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y lamentablemente es probable que haya más. El primer ministro de Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán. Nuestras fuerzas están ahora atacando el corazón de Teherán con un poder intenso y esto solo se intensificará en los próximos días. En Israel, al menos 9 personas murieron y más de una decena siguen desaparecidas en Bet Shemesh tras el derrumbe de un edificio por el impacto directo de un misil iraní. El sábado, una mujer murió en Tel Aviv. Los disparos de misiles iraníes continuaron el domingo y en Jerusalén sonaron las sirenas. Socorristas reportaron varios heridos. En Teherán, la televisión estatal afirmó haber sido blanco de bombardeos y varios medios reportaron un bombardeo al hospital Gandhi. El ejército israelí afirmó haber asestado un duro golpe a los centros de mando y control de Irán el domingo. Además, Teherán ha lanzado ataques contra varios vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses. La OTAN hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de misiles balísticos o drones que pudieran venir de Oriente Medio. Y los dirigentes de Alemania, Francia y Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para cuidar sus intereses y los de sus aliados en el Golfo. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió que Oriente Medio tiene mucho que perder en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia por los bombardeos de Estados Unidos y de... Y en la región, el presidente argentino Javier Milei dijo que quiere una alianza estratégica duradera con Estados Unidos que actúe como política de Estado en un discurso en el Congreso, en el que lanzó la segunda mitad de su mandato y en el que prometió 90 reformas para rediseñar el país. El presidente argentino Javier Milei prometió el domingo 90 reformas para rediseñar el país. Lo hizo en un discurso ante el Congreso en el que trazó los ejes de la segunda mitad de su mandato. 9 meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina. El mandatario anunció que presentará ante el Congreso reformas en áreas como economía, impuestos, código penal, sistema electoral, educación, justicia y defensa, entre otras. Alineado geopolíticamente con Estados Unidos e Israel, Milei aseguró que quiere una alianza estratégica duradera con Washington que actúe como política de Estado. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre dos países y de toda la región. El presidente también dedicó buena parte de su discurso a criticar el Estado fallido que dijo haber recibido al asumir el mando del país y respondió fuertemente ante los insultos que le lanzaron congresistas opositores. ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán. Va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia. Desde que llegó al gobierno, el presidente logró una fuerte desaceleración inflacionaria y Argentina registró superávit fiscal 2 años consecutivos, por primera vez desde 2008. El ajuste tuvo de todas formas costos significativos: caída del consumo, el cierre de más de 21.000 empresas en 2 años y una pérdida estimada de 100.000 empleos, según fuentes sindicales. Pero su victoria en las elecciones legislativas de octubre le permitió ampliar su presencia parlamentaria y avanzar su Bueno, y ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos por la Bolsa de Valores de Colombia. La bolsa de valores local, que media a través de sus principales índices, de momento tiene un comportamiento negativo. El MSCI Colcap, índice de referencia internacional de este mercado colombiano, cae 0,61% y parcialmente se ubica en 2.209 puntos, 2.208 puntos. Ahí vemos obviamente variaciones en tiempo real, pero cae entre el 0,62% y el 0,63%. Este principal índice también siguiendo mucho de lo que sucede en el plano internacional, tanto con commodities como con las principales bolsas del mundo. También el Colip
pierde, en este caso, 0,79% y ya se ubica en 1.420 puntos. De igual manera, extendiendo ese comportamiento negativo que venía presentando desde hace algunas sesiones y pues que en este caso se consolida en medio de tensiones geopolíticas, principalmente en Medio Oriente. Revisaremos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican de momento ese comportamiento a la baja y tenemos que la que más cae a esta altura es Banco de Bogotá, que pierde 3,86%, es decir, se ubica en 39.900 pesos. La preferencial del Grupo Aval retrocede 3,35% hasta los 721 pesos por acción. Preferencial del Grupo Argos cae 2,41% hasta los 12.980 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana también cae 2,70%, en ese orden es la tercera que más cae en este caso y se ubica en 18.000 pesos. La acción ordinaria de Cementos Argos se devuelve 1,85% hasta los 11.680 pesos. La acción ordinaria del Grupo Bolívar pierde 1,49% hasta los 87.200 pesos. La preferencial del Grupo Sura cae 1,09% y se ubica de esta manera en 45.500 pesos. Esas son las acciones, las que les nombramos, que tienen variaciones negativas por encima del 1%, pero a esta altura también pierde acciones como preferencial del Grupo Ciudades, la de la Bolsa de Valores de Colombia, la ordinaria del Grupo Sura y preferencial de Da Vivienda Group, también con comportamiento negativo en este arranque de mes y de semana. Revisaremos cuáles son las acciones de comportamiento positivo y tenemos que la de Back Holding International es la que más avanza a esta altura con una ganancia de 2,98%, se ubica entonces en 418 pesos por acción. Ecopetrol avanza 2,01% y ya llega a los 2.285 pesos. Grupo Energía Bogotá gana 0,72% hasta los 2.810 pesos. La acción del Grupo Éxito avanza 0,61% hasta los 4.110 pesos y Mineros también gana levemente 0,10% y ya llega a 20.300 pesos. Entonces son de momento, son en este caso 6 las acciones de comportamiento positivo en esta Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, hay 5 y ya vemos si ves opera en su acción ordinaria también de manera negativa y obviamente actualizaciones en tiempo real, pero pues este comportamiento de estas acciones pues no es suficiente para cambiar lo que sucede en materia de un resultado negativo en este arranque de la Bolsa de Valores de Colombia. Revisaremos ahora la Bolsa de Santiago de Chile, la segunda en cuestión de esta integración NUAM, medida a través de su principal índice, el IPSA, el índice de precios selectivo de acciones, que es el de referencia internacional y que en este caso hay que recordar, entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que este mercado chileno ya lleva alrededor de hora y media operando, arrancó sobre las 9:30 de la mañana y ya se aproxima al mediodía en territorio chileno. De momento tenemos una variación negativa del 1,85%, volvió a perder entonces niveles de 11.000 que había recuperado incluso por momentos de la semana anterior esta Bolsa de Chile y ya vemos que con esta caída del 1,84% se ubica en 10.677 puntos a esta altura. Recordemos la bolsa que reacciona muy de la mano a lo que sucede en el plano internacional, principalmente con los mercados de Wall Street, fundamentales como el cobre también, muchas empresas están ligadas a este segmento y pues ante digamos esas variaciones, ese sentimiento negativo, también se extiende esto a la Bolsa de Chile. Decir que sobre las 9:30 de la mañana teníamos un valor inicial de 10.877 puntos y pues ya con esta caída del 1,79% se ubica parcialmente en 1.683 unidades. Revisaremos cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente bueno ya en lo operado en territorio chileno mejora a esta altura y tenemos rápidamente, vamos a organizarlas en orden descendente y tenemos que la que más cae a esta altura es la acción de la TAM, pierde 5,42%, Parque Arauco se devuelve 3,91%, Itaú Chile 3,35% cae, en este caso hablo de ILC que pierde 3,20%, Falabella 2,90%, Banco Santander 2,80%, Mallplaza 2,58% cae, CAP 2,49%, Quiñenco 2,25% y Banco Central de Inversiones 2,16%, ahí las acciones que más pierden a esta altura, pero son más las que se unen a esta lista en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Revisaremos cuáles son las de comportamiento positivo y son escasas a esta altura. Vapores avanza 2,85%, Salfacor 0,86% y Central de Cerveceras Unidas avanza levemente 0,32%. Por eso les decíamos, son bastantes las acciones de comportamiento negativo. Ahí, a pesar de que dimos la vuelta, sigue el rojo, incluso proyectándose en muchas de las acciones. Vemos que cae Entel, Concha y Toro, Cencosud, Colbún, en el Latinoamérica, en el Chile,
CMU, Central de Cerveceras Unidas, que estaba subiendo, ahora pasó a tener comportamiento negativo, y Banco de Chile también registra pérdidas a esta altura, ahí básicamente, entonces un comportamiento negativo por encima del 1% para el IPSA. Y revisar ahora el tercero en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, media atrás de sus principales índices, tanto el general como el Select, que son los de referencia a nivel internacional. Esta Bolsa de Lima, contrario a lo que pasa con la Bolsa de Colombia y la Bolsa de Santiago de Chile, registra de momento un leve tono positivo, 0,05% avanza y se ubica de esta manera en 57.558 puntos frente a un registro anterior de 57.528 puntos. Gana en el inicio de esta sesión levemente ese principal indicador, incluso ha alcanzado un punto máximo, vamos a referenciarlo acá precisamente, de 57.664 puntos, y pues no está muy lejos de esos niveles. Digamos que ha sido, como lo hemos advertido en las últimas semanas incluso, la Bolsa de Lima ha sido la más constante en lo que tiene que ver precisamente con la integración NUAM. Han tenido pérdidas importantes Chile y Colombia, mientras que Lima, digamos, ha mermado más ese comportamiento. El MSCI NUAM Select, que reúne las 15 acciones más líquidas de este mercado, por el contrario, sí registra un comportamiento negativo del 0,36% y parcialmente se ubica en 1.451 puntos. Un comportamiento mixto a nivel general de mercados de la integración NUAM. Volviendo a hablar de los mercados en territorio estadounidense, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en este territorio suben este lunes, incluso después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán durante el fin de semana, ya que los inversores no utilizaron el mercado de bonos estadounidense como refugio seguro. Un aumento en los precios del petróleo también incrementó las preocupaciones sobre la inflación, lo que contribuyó a impulsar los rendimientos al alza, y cabe señalar, los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán durante el fin de semana causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Mientras tanto, más de 200 ciudadanos murieron en el país, según medios estatales. Irán ha lanzado ataques de represalia contra bases estadounidenses en Medio Oriente. 3 militares estadounidenses han muerto en la operación y 5 han resultado gravemente heridos. Un conflicto geopolítico normalmente haría que los precios de los bonos del Tesoro subieran y los rendimientos cayeran, pero pareció que las preocupaciones sobre el impacto del aumento de los precios del petróleo en la inflación y la posibilidad de un conflicto prolongado con Estados Unidos actuando prácticamente solo superaron la apuesta por un refugio seguro. Otros activos de refugio seguro como el oro también ganaron durante la sesión. En cuanto a los datos económicos, los inversores esperan con ansias varias publicaciones importantes durante el viernes, como el informe de empleo de febrero, las cifras de ventas minoristas de enero y las cifras de desempleo de febrero. Antes de estas, los inversores estarán atentos al informe manufacturero del ISM durante este lunes y a las cifras de empleo del ADP, que se conocerán el miércoles. En ese contexto principalmente geopolítico, marcado este inicio de mes y de semana precisamente por todo lo que sucede en Medio Oriente y pues a la espera principalmente de datos macroeconómicos en territorio estadounidense, revisaremos cómo se comporta la deuda pública, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia de 10 años, que es el indicador de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, y que pues como bien lo advertíamos, de momento los mercados no han visto este mercado de deuda pública como un activo de refugio seguro, como se ha ocurrido en antaño en otras ocasiones también de tensiones geopolíticas. En este caso, el bono de referencia a 10 años sube en tasas 6 puntos básicos y llega al 4,02%. Recordemos que ya había incluso roto, si se quiere, este soporte del 4% durante la semana pasada. Por ahí estuvo operando en niveles de 3,96, que es básicamente como cerró el mes de febrero y aparte pues la semana pasada. En este caso tenemos ya un aumento, 7 puntos básicos, cambios en tiempo real, pero eso sí, cuando suben las tasas, quiere decir que el precio del papel está cayendo puntualmente, el precio del bono está cayendo en este momento en territorio estadounidense, por lo que con todo este contexto podemos hablar de una desvalorización de la deuda pública, por lo menos en este inicio de semana, y pues a la espera también de lo que pueda suceder a lo largo y al desarrollo de la misma. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo crudo suben más o alcanzaron a subir hasta un 7% durante el lunes, ya que los participantes del mercado temen que la guerra entre Estados Unidos e Irán se salga de control y provoque una importante interrupción del suministro. La masiva ola de ataques aéreos lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha matado al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a otros altos funcionarios de la República Islámica. No está claro quién gobernó finalmente el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP. La reacción final del mercado petrolero dependerá de si la guerra provocada, en este caso una interrupción prolongada del tráfico a través del estrecho de Hormuz, que es un punto de estrangulamiento o de los más importantes del mundo para el comercio petrolero a nivel mundial.
Abro comillas, consideramos que el ritmo de la recuperación del tráfico a través de Hormuz y el alcance de las represalias iraníes es clave para el precio del petróleo en los próximos días, cierro comillas. Esto lo dijeron los analistas de UBS, dirigidos por Henry Patrick, a los clientes en una nota durante el domingo. Bajo ese contexto, pues revisaremos cómo se comportan ahora las principales referencias del petróleo. Ya una vez abrieron los mercados en las sesiones del domingo, los precios a nivel internacional pues se desinflaron un poco durante la noche del domingo y lo que es el inicio de la sesión del lunes, principalmente porque pues ya estaban un poco más, digamos, no tan sorprendidos con lo que estaba pasando en Medio Oriente, sino que ya estaban previendo respuestas como las de Irán, atacando también países vecinos, bases estadounidenses también que están en algunos países también muy cercanos a la República Islámica, y pues la continuidad y la confirmación por parte del presidente Donald Trump de esa operación por lo menos durante las próximas 4 semanas. En este caso, como bien lo dijimos, el petróleo de referencia Brent avanza en este caso 7,41% y se ubica de esta manera en $78 con 27 centavos. Obviamente fortaleza ante un riesgo para el suministro, es decir, una menor oferta, pues aumentan regularmente los precios a nivel internacional, como ha ocurrido cuando hay este tipo de tensiones geopolíticas. Obviamente la gráfica arroja bien marcado esa subida del 7% en lo que respecta a lo que decimos a la jornada del domingo en la noche, una vez abrieron los mercados de Asia y pues ya entrando en operación los mercados de los Estados Unidos. Revisaremos también el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que tiene un comportamiento bastante similar. En este caso avanza por el orden del 6% y alcanza entonces niveles de $71 en este caso, o $70 mejor, con 93 centavos. Ya vi con en tiempo real, de momento avanza 5,83%, pero en este caso tendríamos máximos o niveles no vistos mejor desde junio del 2025, en este caso cuando el petróleo de referencia estadounidense incluso alcanzó estos niveles de $70 por barril, y mientras que el Brent se aproxima al nivel clave de $80 a nivel internacional. Les cuento que Arabia Saudita, Rusia y otros 6 miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior a lo previsto ante la desestabilización del transporte de crudo derivada del conflicto en Irán. Arabia Saudita, Rusia y otros 6 miembros de la OPEP+ anunciaron el domingo que aumentarán sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, ante la desestabilización del transporte de crudo derivada del conflicto de Irán. En la reunión prevista desde hace tiempo participaron 5 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo: Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia y 3 aliados: Rusia, Kazajistán y Omán. El incremento anunciado es superior a los 137.000 barriles diarios suplementarios que habían anticipado los expertos del sector antes de que estallara el sábado el conflicto en Irán. Aún así, se espera que el precio del crudo aumente considerablemente en los próximos días. El conflicto abierto el sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán pone en serio peligro el tránsito marítimo del petróleo por el estrecho de Hormuz, por donde pasa habitualmente 20% del crudo consumido a nivel mundial. Irán anunció a la Unión Europea el cierre de facto del estrecho de Hormuz y 2 barcos fueron atacados el domingo. Desde los primeros bombardeos israelo-estadounidenses del sábado, la República Islámica respondió disparando misiles y drones contra las monarquías árabes situadas en la orilla del Golfo, como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos y Qatar, que albergan bases estadounidenses. Con esa información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.